Al principio cuando empecé con la exposición de la palabra los miércoles, el pastor Henry y Mike comentaban de que, entré en un proceso de observación y estaba estudiando también la palabra de Dios en un seminario. Justamente estudié una materia de adoración y el profesor hablaba sobre nosotros como adoradores, y muchas veces hay una frase que se dice que deje sus cargas y sus preocupaciones afuera y venga a alabar a Dios, olvidándose de todo. Pero él decía, no, todo lo contrario. Más bien traigan sus cargas, sus preocupaciones, lo que los angustia, y deposíteslo al Señor. Justamente eso es una forma de adorar a Dios, que nosotros nos descarguemos totalmente en Él. Y si en esta noche alguno tiene una preocupación, estamos a mitad de semana y tal vez tengamos algún pensamiento de, el día de mañana, de ahora en la noche tengo que llegar a hacer esto, un familiar, o yo mismo, entreguémoselo al Señor en oración. Justamente en el texto que estamos analizando, Juan capítulo 9, vamos a llegar a este punto y vamos a llegar a definir qué es la oración. Pero no quiero que perdamos el contexto de lo que venimos estudiando. Durante todo este capítulo 9 hemos visto un título que sobresale en las 3 predicaciones y es Luz para la vida. Y esto también viene desde el capítulo anterior, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús estaba hablando con los judíos y varias personas en ese entorno. Jesús dijo palabras muy duras a ellos, pero simplemente estaba diciendo la verdad. Dijo que soy de vuestro padre el diablo. Él habló sobre su preexistencia. Ellos sacaron el tema de Abraham y justamente cuando él dijo que él era mayor y habló sobre el yo soy, pues lo querían apedrear. Al final del capítulo 8, pues tomaron piedras y querían arrojárselas. Jesús pasó de lado. Empezando el capítulo 9, vimos que a pesar de esa circunstancia, Jesús iba caminando y vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahí hubo un conflicto entre los discípulos y Jesús. Ellos querían saber quién pecó, este o sus padres. Justamente Jesús no les respondió esa pregunta, sino que se enfocó de una vez en lo necesario, que era en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Dice el 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y bajo este panorama es que seguimos analizando los versículos siguientes, donde vimos que hubo unas interrogaciones de parte primeramente de los vecinos y de las personas que habían conocido a este hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo es que usted ahora ve? Él constantemente dijo, simplemente un hombre llamado Jesús me dijo, me echó lodo en los ojos y me dijo que fuera al estanque y me lavara, y ahora puedo ver. Después vimos que entraron en escena los fariseos, y aquí vimos que habían varias interrogaciones. Ellos empezaron haciéndole preguntas a este hombre ciego de nacimiento, y justamente estaban inculpando a Jesús, o trataban de inculpar a Jesús, porque lo había hecho en el día de reposo. Este era el gran delito que había cometido Jesús, trabajar en el día de reposo, justamente porque el hacer lodo para ellos era algún tipo de trabajo. Pero también vimos la semana pasada que esto era parte de ese legalismo que tenían los fariseos. Eso, pues, Jesús vino a romper un montón de esas leyes que tenían ellos, y veíamos la semana pasada que nosotros podemos combatir el legalismo con la palabra de Dios. Jesús
constantemente los llevó a la palabra. Y bueno, las interrogaciones se hacían cada vez más intensas. Conforme iban haciendo estas interrogaciones, tanto a este hombre que ya era ciego de nacimiento, y también a sus padres, vimos que los padres como que quisieron lavarse las manos, diciéndole, no, vaya y pregúntele a él, ya él edad tiene. Durante todo ese proceso, otra vez volvieron a consultarle al hombre ciego de nacimiento, al que era ciego de nacimiento, y ahí vimos que hubo una transformación en el concepto que tenía este hombre con respecto a Jesús. Primeramente vimos que simplemente decía, bueno, un hombre que se llamaba Jesús. Después vimos que, bueno, este profeta, después vimos que no solamente era profeta, sino que ya lo consideraba un maestro. Cuando él les dijo, ustedes también quieren ser sus discípulos, él se consideraba ahora discípulo de Jesús. Y ahí ha ido cambiando el concepto desde esta primera vista que tuvo, donde solamente sabía que era un hombre y que se llamaba Jesús. Y justamente hoy vamos a tener el desenlace de este capítulo. Vamos a leer los versículos 35 al 41 y ahí vamos a ver el último concepto que tiene este hombre ciego de nacimiento para con Jesús. Vamos a dividir estos versículos en dos partes. Primeramente entra en escena Jesús a hablar con el que era ciego de nacimiento, y después Jesús vuelve a hablar, va a hablar con los fariseos. Vamos a ir desarrollando poco a poco esos versículos, pero tampoco quiero que nos perdamos en el contexto que estamos, y es justamente luz para la vida. Vamos a orar y poner todo esto en manos del Señor y que sea Él quien nos ilumine y nos resplandezca también con su luz. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque, como lo mencionamos, tal vez podemos estar cargados, atribulados o pensativos con el trajín de nuestra vida, las labores que tenemos que hacer, y Señor, queremos ponerlas a tus pies, descargarnos totalmente ante ti, en una acción de adoración. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a poner 100% atención a lo que nos quieres decir. Ayúdame a mí, Señor, a hacerlo de la mejor forma, de la forma que tú así lo quieres, y que el Espíritu Santo sea quien convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que nosotros no solamente seamos oidores, sino que también podamos ser hacedores de tu palabra. Todo lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, bajo este panorama de luz para la vida, en la Biblia se nos describe en nuestro estado natural como muertos en nuestros delitos y pecados. Esto lo vemos en Efesios 2:1, como pecadores en Romanos 5:8 y como enemigos de Dios también en Romanos 5:10. También se nos describe como que no tenemos un entendimiento de lo espiritual en 1 Corintios 2:14, y también sin la luz del Evangelio, o sea, cegados espiritualmente. Esto en 2 Corintios 4:3 al 4. Vamos a leer ese pasaje, 2 Corintios, capítulo 4. En el capítulo 4, los versículos 3 y 4, leemos el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que en nuestro estado natural no solamente estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que también estamos ciegos espiritualmente. Hoy vamos a ver dos reacciones ante justamente la luz para la vida. Hubo un hombre que fue cambiando ese aspecto, bueno, ese concepto que tenía sobre Jesús, hasta llegar a un punto de reconocer que Él es el Salvador, que Él es la luz del mundo, que Él es luz para la vida. Y vamos a ver otro grupo de personas, los fariseos, que simplemente decidieron permanecer cegados, decidieron no amar la luz, sino decidieron amar más las tinieblas que la luz, como lo habla también en Juan capítulo 3. Ya con esto en mente, vamos a leer el primer punto, Jesús con el que era ciego, los versículos 35 al 38. Bueno, leamos todo y luego analizamos el versículo 35. Dice Juan 9, 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, como les decía al principio, después de las interrogaciones que constantemente le estaban haciendo a este hombre ciego de nacimiento, ¿cómo es que usted ahora ve? Y el miércoles pasado escuchamos también una canción de Marcos Vidal que habla de este tema y que exalta esta respuesta de este hombre, que una cosa sé, yo era ciego y ahora puedo ver. Y a mí me encanta esa canción porque justamente todo el conocimiento que nosotros necesitamos es de lo que es Jesús, es el Evangelio, es esta luz para la vida, y esta luz fue la que resplandeció en ese corazón de ese hombre, y él a todas esas interrogaciones, y vimos que lo hacían también de mala manera, lo trataron mal, hasta el punto que lo expulsaron de la sinagoga. En el versículo 33, dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Esta fue la respuesta de él. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces, ahí habíamos quedado, y justamente cuando le expulsaron, y esto, se supo, o Jesús llegó a oídos de Jesús, Jesús tuvo una reacción ante esto, y lo vemos en el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Constantemente, dentro de todo lo que hemos estudiado, o ustedes en sus casas que han leído la palabra de Dios, vemos que el que siempre toma la iniciativa es Dios. El que da ese primer paso es Dios. Desde Génesis lo hemos visto. En Génesis 3:9 vemos que caen Adán y Eva en pecado y ellos querían esconderse. Ellos querían ocultarse de Dios y ahí Dios los busca y pregunta por ellos.
aquí vemos que Jesús escuchó que habían expulsado a este hombre y ahí dice, hallándole, o sea, Jesús lo fue a buscar. Igualmente pasa con nosotros. Nosotros estamos acá hoy por gracia del Señor, por obra de Él, y fue porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y no hay ningún mérito de nosotros, de que estemos aquí, que vengamos del trabajo, de los estudios, cansados, o lo que sea, para estudiar su palabra. No es que somos mejores que otros, simplemente es por la gracia del Señor, porque Él nos buscó y Él nos halló. Y justamente esa es la esperanza. Si hay alguna persona hoy, en esta noche, que está sin Cristo, está sin esa luz para la vida, hoy Jesús está buscándote y está llamándote. Ahí vemos en el versículo 35 que cuando Jesús justamente oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Algunos manuscritos tienen Hijo de Hombre en este versículo que acabamos de leer, en vez de Hijo de Dios. Ambos nombres señalan al Mesías de Dios, en el que se debe creer y confiar. Justamente para eso ha venido Cristo, y Él lo decía al principio, en el versículo 4 de este capítulo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Era muy necesario y era importante que Jesús no solamente fuera y sanara a las personas que tenían algún padecimiento, o que hiciera estos milagros y alimentara a las personas, sino que, como vimos en cada una de estas señales que Jesús venía haciendo, y esta señal pues es la sexta del libro de Juan, hay un propósito para todas estas señales, y Juan lo dice al puro final de este evangelio, que bueno, otras montón de señales se hicieron, pero estas se han escrito para que creáis. Esta señal que estamos estudiando justamente tiene este propósito, y aquí se está cumpliendo en este hombre, pero no solamente pasó en este hombre, sino que esa luz resplandeció, y durante años personas han estudiado las Escrituras y la luz del Evangelio ha resplandecido en sus vidas, y han pasado de ser muertos en sus delitos y pecados, han pasado de ser ciegos espiritualmente a recobrar esa vista, a tener una nueva vida en Cristo. Y justamente es lo que nosotros tenemos que resaltar de todo el capítulo que estudiamos. Primeramente, a los que no están todavía en Cristo, justamente Jesús les hace esa misma pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y Dios es intencional al preguntarlo hoy, ¿crees tú en el Hijo de Dios? También para los que somos ya hijos de Dios, los que creemos en el Hijo de Dios, ¿qué estamos haciendo con estas verdades? ¿Qué estamos haciendo con esta luz? ¿La estamos dejando abajo o la estamos poniendo en lo más alto para que resplandezca y las personas a nuestro alrededor conozcan y puedan llegar a este conocimiento? Justamente se acerca misiones. Nosotros celebramos aquí la conferencia misionera, vienen pastores misioneros de otros lugares. Nosotros nos encantamos en recibirlos, en saludarlos, y nos gozamos mucho en verlos. Y esta iglesia, pues para gloria del Señor, siempre ha tenido ese deseo misionero, pero misiones no es solamente con los misioneros que van a venir, sino que misiones es con nosotros que estamos acá apoyándolos en oración, apoyándolos con las ofrendas misioneras, dando todo lo que somos, y justamente de esto trata también la oración,
Pero no solamente eso, sino que nosotros también somos luz en donde estemos. Si estamos estudiando en algún instituto, en la universidad, ahí Dios nos mandó para hacer luz. Si estamos trabajando en X lugar, Dios nos mandó ahí y nos tiene específicamente en ese lugar para hacer luz. Si hay algunas personas que están trabajando desde sus casas, Dios los tiene ahí con ese propósito. Ninguna de las cosas pasan por casualidad, sino que Dios nos manda y nosotros tenemos que hacer resplandecer la luz del Evangelio en donde sea que estemos. Como les decía, si seguimos leyendo, vamos a ver que el concepto que tenía este hombre fue cambiando hasta llegar a un punto. Vamos a leer versículo 36. Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y esta es la respuesta que pues a mí me maravilló bastante, y uno de los títulos que le puse a este sermón fue: creo, Señor, y le adoró. Y esta es la respuesta que leemos en el versículo 38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Justamente ese creo que vemos ahí al principio de esa oración, aquí vemos que este hombre reconoció a Cristo como el Salvador, como el Mesías. Ahí está respondiendo a la pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él dijo: creo. Es necesario que nosotros vayamos delante del Señor y que reconozcamos lo que Él es, que caigamos de rodillas ante su presencia y simplemente por la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que lleguemos ante Él con un arrepentimiento genuino y reconocer: somos pecadores, somos ciegos. Y aquí hay una clave muy, muy importante. Tenemos que reconocer que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos que reconocer que estamos ciegos, que no vemos, necesitamos de la obra de Cristo para poder ver. Aquí Jesús le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él dijo: creo. Él reconoció que no solamente fue un hombre llamado Jesús, que escupió en el suelo, hizo lodo, se lo untó en los ojos, y él fue a lavarse y recuperó su vista. En ese momento, pues este hombre pudo estar muy, muy agradecido con Jesús, pero conforme iba avanzando en este caminar hasta llegar a esta respuesta, él reconoció que no solamente tenía que estar agradecido por esa obra, sino que tenía que creer en Él como Salvador, que la obra más grande que podía hacer Jesús no era simplemente que Él recobrara la vista, sino que Él pasara de muerte a vida. Ahí este hombre está diciendo: creo, y está reconociendo este nombre que vimos, Hijo de Dios. Está reconociendo que Él es el Mesías, que Él es esa simiente que fue prometida en Génesis 3:15, y que durante todo este recorrido en el Antiguo Testamento, que Dios preservó esta simiente hasta llegar al cumplimiento del nacimiento de Cristo acá en la tierra, que también es algo que vamos a celebrar, si Dios lo permite, la Navidad, y vamos a recordar ese nacimiento. Pero no solamente Jesús quedó ahí como un bebé, sino que Él creció, que Él vivió una vida perfecta, sin pecado. Es el Cordero sin mancha, y que Él también quería hacer lo necesario, las obras del que me envió. Y justamente esas eran las obras: llegar, morir en esa cruz, y no solamente que quede ahí muerto, sino que resucitara. Y ese es el mayor gozo y lo que nos tiene que, tal vez si estamos en este momento serios, tristes, pensativos, eso es lo que tiene que cambiar nuestro rostro, que Cristo ha resucitado para nosotros
poder tener vida juntamente con Él. Esto es lo que más gozo nos tiene que dar y por eso es que estamos acá, por eso cantamos este himno, por eso es que llegamos hoy a un culto de oración para exponer todas nuestras alabanzas a Él, para glorificar su nombre, también traer a Él peticiones y reconocer que solamente en Él podemos ser salvos, como lo está reconociendo este hombre. Esta es la obra de Cristo. Esto es lo que Jesús vino a hacer, luz para la vida. Pero no solamente Él dijo, creo en Él para salvación, sino también dijo, creo, Señor. Y aquí vemos que Él reconoció que Él era su dueño y se rindió totalmente ante Él como su siervo. Aquí Él dijo, pues yo soy ahora siervo tuyo, tú eres mi Señor. No solamente creo en ti, sino que tú eres mi Señor. Y ahí hay una entrega total, que es justamente la que deberíamos tener todos nosotros. Al principio les hablé de este término de adoración y traigo aquí para leer una definición de qué es adoración. Adorar Bueno, justamente adorar es esta entrega total, con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Y me gozo y me deleito en admirar todo lo que Dios es. Adorar es que con todo lo que soy y con todo lo que tengo, me gozo y me deleito en admirar todo lo que Dios es. La adoración no se trata de mí, sino se trata de Él. Y es lo que nosotros no se nos tiene que olvidar, ni en el culto de este miércoles, ni en los cultos de los domingos. Venimos acá a orar juntos, como congregación, pero nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. Adoramos en nuestro colegio, en la universidad, adoramos en nuestro trabajo, en nuestra casa. Los que están casados adoran cumpliendo esas ordenanzas para su esposo, para su esposa, como lo vemos en la palabra de Dios, a los hijos también adoramos de esa forma. Adoramos simplemente reconociendo lo que Dios es, y esto es lo que está haciendo este hombre. Él está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, que no solamente es Él el Salvador, sino que es el Señor, que es el dueño de todo. Y en ese reconocimiento, pues, dice ahí, y le adoró. Él le adoró porque estaba maravillado de esas obras poderosas que Jesús hizo en él. Y esto tuvo que venir en un proceso hasta este punto, que Jesús mismo le dijera, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esas palabras, esa pregunta, alguna vez la tuvimos, Dios nos las hizo a nosotros. Y por eso es que nosotros adoramos al Señor, porque cuando Jesús, Dios nos preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Nosotros reconocimos que somos pecadores y que necesitábamos de ese Salvador. Y respondimos, creo. Pero no solamente quedó ahí, sino que tenemos que reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es el dueño de todo, que Él es el dueño de todo nuestro tiempo, de todos nuestros recursos. Y es una entrega total, como dice esta definición. Es una entrega total con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Y me gozo y me deleito en admirar lo que Dios es. No podemos, y pues aquí me incluyo, muchas veces cantamos unas verdades maravillosas del Señor y con cara como si estuviéramos, no sé, diciendo algo que nos molesta, que nos ofende. Y justamente estas verdades tienen que transformar también nuestro rostro, nuestra forma en que adoramos, también en la forma que se expone la palabra. Yo no puedo venir y decir que Jesús vino, vivió una vida perfecta, murió, fue sepultado y resucitó de una forma
plana y sencilla, sino que esta es la obra más maravillosa que podemos contemplar, y tenemos que maravillarnos, que justamente con gozo deleitarnos en esa obra que Jesús hizo, que Dios Padre y que el Espíritu Santo también hicieron. Hay unos ejemplos también de adoración, pero por cuestiones de tiempo no las vamos a leer. En Job 1, del 20 al 21, vemos que Job adoró con todo lo que él tenía y con todo lo que él era. Cuando justamente Dios dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás dijo: ok, pero quítele esto, quítele lo otro. Y bueno, Dios permitió, y la reacción de Job al ya no tener nada fue de adoración. Él entregó todo. Él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, y adoró. Hay una entrega total. Muchas veces nosotros queremos venir y adorar, entre comillas, al Señor con migajas, con lo que nos sobra, con lo mínimo que podemos hacer para cumplir y tener el check de que, bueno, fui al culto de adoración. Pero eso no es adoración genuina. Como lo vimos con Job, también en Génesis 22, 5 al 8, vemos la vida de Abraham, y que él iba a entregar todo lo que tenía. Y ese hijo que constantemente oró al Señor para que se lo diera, que Dios lo bendijo con ese hijo, Dios les dijo: ok, vamos y adoremos. Iban a hacer un holocausto con su hijo, y Abraham estaba dispuesto. Ojalá y en sus casas también puedan llegar y meditar en esos versículos: Job 1, 20 al 21, Génesis 22, 5 al 8. ¿Por qué? Porque justamente ahí vemos unos ejemplos para nosotros de lo que es una entrega total en la oración. Ahí Abraham iba a adorar genuinamente, iba a entregar literalmente todo, todo. Y no es solamente Job ni Abraham, Dios nos manda a nosotros a adorar de esa misma forma. En Juan 9:38 vemos que también hay una adoración genuina y una entrega total. Este hombre ciego de nacimiento se rindió ante su Señor en adoración y admiró lo que Dios es. Él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y bajo este panorama de adoración, Jesús da pues unas palabras que aquí entramos en el segundo punto, cuando Jesús viene a hablar con los fariseos, del 39 al 41. Vamos a leer el 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Justamente esta frase, para juicio venido, Jesús vino a ser una línea divisoria, un eje sobre el cual gira el destino humano. Pero la Biblia misma dice que Jesús no vino a condenar. Y aquí vemos que Jesús está diciendo: para juicio he venido a este mundo. Vamos a ir al capítulo 3 de este mismo evangelio, Juan 3. Y después de uno de los versículos que tal vez no sabemos de memoria y que constantemente tenemos en camisas o en logos o lo que sea, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer los versículos 17 al 21. Jesús no viene a condenar al mundo, y aquí vamos a seguir hablando de esa luz que Él vino a hacer. Dice el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esta es la obra de Cristo. Dios no vino aquí para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice el 18: el que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí otra vez está este título, dice el 19, y esta es la condenación. Y aquí vamos a ver cuál es esa línea divisoria. Esta es la condenación, dice el 19, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí Juan lo está dejando muy, muy claro. Y aquí Jesús justamente está hablando de esto. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Vamos a ver la reacción de los fariseos, el 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y esta es la respuesta de Jesús. Ellos nos está diciendo que nosotros también somos ciegos. Usted no sabe quiénes somos nosotros. Somos los fariseos. Nosotros no estamos ciegos, nosotros vemos. Y Jesús le respondió en el 41: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y es lo que leímos en Juan 3, justamente en el versículo 21. Aquí estos hombres, los fariseos, están amando más las tinieblas, no quieren que la luz resplandezca en sus vidas para que salga a la luz todo lo que ellos son. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Nosotros hay veces no queremos ir delante de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos va a arrojar esa luz y va a exponer todo lo malo que somos. Y no, todo lo contrario. Tenemos que ir ante la palabra del Señor para que alumbre y que exponga todo lo que somos y reconozcamos, sí, es que yo soy eso, yo soy ese pecador, yo soy el que hizo estas obras malas. Jesús quiere que nosotros reconozcamos ese estado de nosotros delante de Él y vayamos a Él en arrepentimiento. En esa frase que ellos dijeron, en el 41, que Jesús dijo, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si los fariseos admitieran su ceguera espiritual, podrían ser perdonados y liberados, pero porque dijeron, vemos, su pecado permanece. Y es ese amor que justamente ellos tienen para las cosas terrenales, para las tinieblas. Ellos están amando ahorita más las tinieblas que la luz, y esa es la condenación, según lo que leímos, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay un proverbio que también nos habla de este tema, Proverbios 28. Tal vez algunos se lo saben de memoria, el 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esta es la clave. No encubramos nuestros pecados, vayamos delante del Señor, que Él nos está llamando. Él nos está buscando y nos está preguntando, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No encubramos nuestros pecados, porque como dice este proverbio, no vamos a prosperar de esa forma. Todo lo contrario, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y no es solamente confesarlo y dejar el pecado ahí, es confesarlo y apartarme. Hay dos personas, como les decía al principio, una reaccionó ante su ceguera y reconoció que Jesús es el Señor, creyó en Él para salvación
no solamente para salvación, sino que confesó que Él era su Señor y le adoró. Y otras personas encubrieron su pecado y murieron ciegos en sus delitos y pecados, condenándose a ellos mismos por amar más las tinieblas que la luz para la vida. Ya terminando este capítulo, pues vemos todo el panorama y todo el contexto de luz para la vida, como Jesús lo venía diciendo desde el capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Jesús también dijo en el capítulo 8, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y en el capítulo 9 sigue hablando de esa luz. Era la obra que era necesaria para él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Hasta concluir con esta palabra que les está diciendo los fariseos, si fuerais ciegos no tendríais pecado. O sea, si ellos verdaderamente reconocieran que son ciegos, no tendrían pecados, pero ahora, como ellos dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Durante todo este capítulo podemos ver que nosotros somos ciegos de nacimiento, espiritualmente hablando. Somos ciegos de nacimiento, pero vemos que Jesús tomó esa iniciativa y Él quiere cambiar ese estado de ceguera y darnos resplandecer su luz ante nosotros. Jesús hace una obra de salvación, somos nuevas criaturas. En esta obra debemos obedecer a su llamado y acudir a Él en arrepentimiento. No solamente tenemos que ver su obra y contemplar lo que Él es, sino tenemos que ir y obedecer a sus palabras, reconociendo que Él es el Salvador y Señor de nuestras vidas. Nos volvemos también un misterio para los que nos rodean y los que reconocían nuestra pasada manera de vivir. Pues ahora es un misterio cómo esta persona que antes hacía esto y se comportaba de esta forma, ahora es otra persona, parece una nueva criatura. Es un misterio para las personas, como pasó con este hombre ciego de nacimiento. Los vecinos decían, no era este el hombre que mendigaba. Es visible la obra de Cristo en nosotros. También nosotros tenemos que mostrar lealtad a Jesús, testificando de su obra, como lo hizo este hombre. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora puedo ver. Pasamos poco a poco de ese conocimiento que teníamos de Jesús a rendirnos ante su majestad en adoración. Y nosotros tenemos que tener una vida de entrega total al Señor, como lo hizo Job, como lo hizo Abraham, como lo hizo este hombre que era ciego y ahora puede ver. No solamente ahora es un hombre que era ciego, sino es un adorador, es una persona que habla y testifica del Señor. Tenemos que vivir una vida de adoración ante nuestro Señor y reconociendo que nosotros somos siervos del Dios Todopoderoso. ¿Con qué alegría podríamos vivir nuestro día a día si esto lo tuviéramos en nuestra mente constantemente? Si ante algún problema que viene a nosotros, acudamos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y que rindamos totalmente lo que somos y lo que tenemos ante Él. Y admiremos justamente con gozo y nos deleitemos en admirar todo lo que Dios es. ¿Y cómo nos deleitamos en lo que Dios es? Pues con la palabra de Dios. Aquí tenemos su palabra y ahí podemos llegar a admirar todo lo que Él es. Y la palabra de Dios es tan profunda que tal vez nunca lleguemos hasta ese fondo de todo lo maravilloso y nos podemos pasar toda nuestra vida aquí deleitándonos en lo que Él es. Pero justamente Dios vino a darnos vida y vida en abundancia.
y por la eternidad nosotros vamos a estar haciendo justamente esto, adorando a nuestro Señor, reconociendo su obra, gozándonos y admirando todo lo que Él es. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos por tu obra, Señor. Te alabamos porque tú viniste a este mundo a hacer luz. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, y que nosotros podamos reconocer que somos pecadores, que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas y que caigamos delante de tu presencia en total adoración, reconociendo que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, y que oremos constantemente en nuestras vidas tu obra magnífica, lo que tú eres, lo que tú dices y lo que tú haces, Señor. Ayúdanos a ser siervos, adoradores, como le sucedió a este hombre, y compartir de tu palabra con otras personas, con familiares, amigos, gente que tal vez no sabe lo que pasó en nuestras vidas, que nosotros podamos ir y contarles estas buenas nuevas para salvación, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de escuchar tu palabra. Bendito sea, Señor, y reconocemos en este momento que eres todo para nosotros y queremos adorarte por todo lo que eres y admirar siempre tus obras en nosotros. Todo lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén.